taller en la que el Señor sigue transformando, renovando nuestra mentalidad. Porque muchos baluartes han sido levantados en contra del conocimiento de la verdad que es Jesús. Así que, hermanos, bienvenidos y vamos a alabar a nuestro Dios en esta hora. Yo te invito a que muevas tu cuerpo, tus manos, pero sobre todo tu corazón y tu espíritu para alabar a nuestro Dios. Amén.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo lo que hagamos sea para darle gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dominum Pater, Filii, Spiritus Sanctus. Muchas gracias, hermana. Ahí en donde estás y cómo te encuentras, cierra un momento tus ojos. Felices las almas devotas de ti, oh Santo Espíritu de Dios, porque tú eres el Paráclito, aquel que viene a estar junto a nosotros. Tú, Señor, eres fuente de vida. Tú, Señor, enciendes todo lo que en nosotros se encuentra apagado. Tú, Señor, vienes a calentar el frío de nuestro corazón y vienes a liberarnos de todo aquello que nos impida poder acoger tu amor. Ven, Espíritu Santo, a confortarnos en nuestra fragilidad. Ven, Espíritu Santo, a fortalecernos. Ven, Espíritu Santo, a abrir nuestros ojos para que veamos, nuestros oídos para que oigamos y nuestro corazón para que nos convirtamos. Ven, Espíritu Santo, a poner en nuestros labios un cántico nuevo, la alabanza gozosa de aquellos que experimentamos tu liberación. Ven, Señor, a visitar nuestras almas, a llenarlas con tu gracia. Ven, Señor, a colmar de gozo nuestro corazón. Ahuyenta al enemigo y danos tu paz. Ayúdanos, Señor, a que en esta noche podamos comprender la hondura y la profundidad de aquello que tú nos quieras enseñar. Todo esto lo pedimos por la mediación de la Inmaculada Concepción. Pedimos a través de ella al Dios uno y trino la gracia de que en nosotros se enderezcan los caminos que el diablo haya torcido. San Francisco de Asís, Santa María de Magdala, San Francisco Javier, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Expedito, Santa Rita de Casia, San Roque, San Juan Bosco, San Bernardo de Claraval. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Vamos a empezar dándole un fuerte aplauso a Jesucristo. Dale fuerte tus palmas al Señor, hermano. Muy buenas noches. Muy buenas noches, pueblo de Dios. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este tercer día de taller de sanación interior, renovando la mente. Para aquellos que han traído su Biblia, les voy a pedir por favor que busquen la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1. Segunda carta a los Corintios 10:1. La reflexión que vamos a desarrollar en esta noche se llama Derribando Baluartes. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Dice la Sagrada Escritura: soy yo, Pablo, en persona, quien os suplica por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Yo, tan humilde, cara a cara entre vosotros y tan atrevido con vosotros desde lejos, os ruego que no tengan que mostrarme atrevido en presencia vuestra, con esa audacia con que pienso atreverme contra algunos que consideran que procedemos según la carne. Pues, aunque vivimos en la carne, no combatimos según la carne. No, las armas de nuestro combate no son carnales, antes bien, para la causa de Dios, son capaces de arrasar fortalezas, deshacemos sofismas, cualquier baluarte levantado contra el conocimiento de Dios, y reducimos a cautiverio todo entendimiento, sometiéndolo a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es palabra de Dios. Pues bien, hagamos un breve resumen a medida de repaso de algunos puntos importantes vistos hasta el día de ayer. En el primer tema, ¿se acuerdan cómo se llamaba el primer tema? El cautiverio de la mente. En el primer tema enseñábamos algo muy importante que nos revelan los evangelios, y es que se nos presenta en ellos a Jesucristo leyendo y corrigiendo los pensamientos, la forma, la manera que los hombres tienen de pensar. Y esto porque nuestro modo de pensar puede impedir que acojamos y vivamos plenamente el mensaje de Cristo. ¿Amén? Pues bien, en nosotros, decíamos,
Hay pensamientos, hay ideas, hay creencias, valores y principios que pueden ser limitantes, no solo para la realización de nuestra vida en el orden de lo natural, sino también para la realización de nuestra vida en el orden de la gracia, en el orden de lo sobrenatural. Y es en ese sentido que el apóstol San Pablo exhorta a la Iglesia de Cristo a trabajar en un cambio interior. Amén. El texto que habíamos citado en aquella oportunidad, la carta de los Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nos dice: no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. El apóstol, inspirado por el Espíritu y desde su propia vivencia en la fe, nos habla de una transformación que se da en la mente del hombre. Y enseñábamos que esta transformación es obra del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo en ese hombre que ora, en ese hombre que medita y estudia las Escrituras. El Espíritu Santo toca sus pensamientos, toca su interior, toca el psiquismo de la persona para curarlo, para liberarlo, para transformarlo. Amén. Hermano mío, algo que he enseñado desde muchísimos años, desde que el Señor me ha llamado a ser predicador, y lo que más he enseñado es sobre la necesidad de orar. Sobre la necesidad de orar. Y es por eso que en la vida espiritual nada cuesta más que esta actividad. En mi página web, que es www.israeldecristo.com, ahí he subido incluso un artículo de lectura de unas 8 o 10 páginas en donde hablo de 10 razones por las cuales el diablo no quiere que ores. Y por eso cultivar la oración es importantísimo en la vida sobrenatural, al punto que va a decir una gran mística española, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, en un libro muy interesante, muy rico en contenido, que se conoce como Las Moradas o Castillo Interior. Ella va a decir que en la vida espiritual se progresa en la medida que nos vamos adentrando y profundizando en la vida de oración. Entonces, qué importante es orar. Si pudiéramos comprender eso, si pudiéramos entender que esa debería ser la primera actividad de nuestro día. También en mi canal de YouTube, que es Israel de Cristo, tú vas a encontrar un curso de unas 12 o 14 sesiones, no recuerdo bien, un curso sobre cómo oír la voz de Dios. En ese curso hago todo un desarrollo teológico de 12 o 14 semanas de lo que es la oración. Se enseñan métodos de orar, cómo discernir cuando Dios nos habla, es decir, cuán importante es la oración. Su Santidad, San Juan Pablo II, en un documento que saca, que se llama Novo Millennio Ineunte, él va a decir algo que es muy importante. La gran crisis en el hoy de la Iglesia es la carencia de oración en la vida de un creyente. Y San Juan Pablo II ahí va a decir algo muy interesante, que un hombre o una mujer que no ora es un cristiano en riesgo.
Un cristiano que corre el riesgo de que se le apague la fe. Un cristiano que corre el riesgo de que al primer problema de su vida todo se le venga abajo, y es por eso que desde ahí su santidad va a hablar de la gran herejía de nuestro tiempo, el activismo. Que cuando nosotros decimos no tener tiempo para orar, en el fondo lo que le estamos diciendo a Dios, que no tenemos tiempo para estar con Él. Por eso orar se debe volver para nosotros no solamente una tarea, sino la gran tarea, la gran misión de nuestra vida. Y te voy a poner un ejemplo, a ver si lo entendemos. Imagínate que yo quiero desde Chorrillos irme hasta el Callao remando. Voy a cansarme, voy a meter brazo, pero a lo mejor a mitad de la ruta me voy a agotar. A lo mejor me va a caer la noche, va a venir una tempestad y yo no voy a poder seguir avanzando porque estoy muy agotado. Pues bien, ese es el hombre sin oración. Ahora imagínate que de Chorrillos al Callao quiero ir, pero ya no remando, sino que levanto una vela y dejo que el viento me impulse. Pues bien, ese es el hombre que ora, impulsado por el Espíritu. Por eso, cuando Jesucristo dialoga una tarde de brisa en un segundo piso con Nicodemo, le dirá: tú oyes el silbido del viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que se deja mover por la Ruá, por el Espíritu Santo. Entonces, esta transformación, muy importante, esto que hemos dicho el primer día, se da por la oración y la meditación. Ojo con este término, ¿ah? Tú puedes buscar en internet, por ejemplo, lo que es la oración mental. Buscas ese término, oración mental, y ahí te va a salir todo lo que implica la oración mental. En este curso, Cómo oír la voz de Dios, ahí explico lo que es la oración mental y lo que es la oración meditada. Entonces, dos cosas: orar y meditar las Escrituras. Amén. Pues bien, en el segundo tema, ¿cómo se llamaba el segundo tema? El tema de ayer. Mentalidad de esclavo. En el segundo tema reflexionábamos sobre los pensamientos negativos y presentábamos un dato estadístico que probablemente nos puede haber chocado a muchísimos. Y decíamos que de los 60,000 pensamientos que tenemos a lo largo de nuestro día, el 80% de esos pensamientos son pensamientos negativos. Son pensamientos negativos. Es decir, nosotros estamos llenos de esto. Estamos llenos de esto. Y estos pensamientos negativos son referentes sobre nosotros mismos, sobre los demás, o sobre las situaciones y circunstancias que nos rodean. Y enseñábamos también que hay un pensamiento en particular que Dios quiere corregir, que Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros. Y ese pensamiento en particular, ¿cuál es? La queja. Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha: deja de quejarte. Una vez más, díselo. ¿Y por qué de todos los pensamientos que el Señor quiere corregir en nosotros, este es el más dañino? Porque la queja, atención, nos hace ver la vida color gris. La queja nos hace ver la vida de manera negativa, nos hace ver el matrimonio de manera negativa, nos hace ver nuestra relación con los demás de manera negativa, nos pone en una posición de víctimas. Nos quejamos de todos,
de las situaciones que vivimos, de las circunstancias que nos ha tocado vivir. Nos quejamos del esposo, de la esposa, de los hijos, del trabajo, del sueldo que ganamos, de si hace frío, de si hace calor. Nos quejamos de nuestro cuerpo, de nuestra talla, del color de nuestra piel, del tipo de cabello que tenemos, del grupo en el que nos encontramos, de nuestro párroco. Nos quejamos de todo. Y es por eso que la queja hace, atención, que se posicionen y arraiguen más en nosotros los pensamientos negativos. Amén. Esta actitud de queja hace que nos volvamos personas conformistas, que no luchemos por nuestros sueños, que no luchemos por nuestros anhelos. Hace que nos quedemos por miedo en nuestra zona de confort y no querramos crecer, conocer más. Nos hace personas malhumoradas. ¿Y en qué se le nota que alguien es malhumorado? Que reniega de todo. Ustedes no reniegan, ¿no? Hay gente que anda... ¿Han visto los Simpson? Marge Simpson. Ya hay gente que anda así. Gente malhumorada. Y la queja, pues, nos lleva a vivir una vida infeliz. Nos impide contemplar la gloria de Dios. Nos impide entender que Dios quiere y puede hacer cosas grandes en nuestras vidas. Y para sanar este mal, el mal de la queja, habíamos enseñado 2 remedios que están en la oración, 2 tipos de oración en particular, 2 tipos de oración que tenemos que practicar. Es decir, hay diversos tipos de oración. Y quisiera que prestes atención a esto. La oración de petición es una oración en donde uno se concentra en lo que no tiene, en lo que carece. Entonces siempre estamos mirando la necesidad, siempre estamos mirando lo que nos hace falta. Es una oración que, si bien tiene que ver con la providencia de Dios y Dios quiere que pidamos, no es el único tipo de oración que Dios quiere que hagamos. Escucha lo que un día a mí me pasó. Yo di una enseñanza en Radio María sobre un tipo de oración que enseñé el día de ayer, que se llama la oración de alabanza. Que este es un remedio para curarnos de la queja. Y la oración de la alabanza tiene un propósito: dejar de mirarme a mí, dejar de mirarnos a nosotros y contemplar la gloria de Dios. La oración de alabanza tiene que ver con el cabot de Dios, con la gloria de Dios. Alabamos a Dios por sus atributos, por su magnificencia, por su poder. Y ese tipo de oración, ¿sabes qué hace? Que nos sacamos de nosotros, del centro de nuestra vida, para enfocarnos solamente en Dios y en su poder. Es una oración que comienza a transformar nuestro pensamiento. Perdemos el enfoque personal para fijarnos en Dios. Yo recuerdo que en Radio María enseñé como 1 hora sobre este tipo de oración y dije, hermanos, hay que concentrarnos en alabar a Dios, ya no solo pedirle. Oye, y me llamaron por teléfono un montón de personas pidiendo un montón de cosas. Hermano, yo le pido a Dios esto, yo le pido a Dios lo otro, yo le pido a Dios aquí, yo le pido a Dios allá. Es decir, es como que escucharon, pero no se quedó. Alaba al Señor. Y la segunda terapéutica que hemos dejado, el segundo tipo de oración terapéutico para sanar de la queja, para curar los pensamientos, es la oración de acción de gracias. La oración de acción de gracias. Porque si yo le pido al Señor y recibo del Señor, lo que corresponde es darle gracias al Señor. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje de los 10 leprosos? ¿Qué le sorprendió a Jesús?
que solamente uno regresara agradecido a dar gloria a Dios. ¿Y qué pasó con los otros 9? No fueron curados, dijo el Señor. Solamente ha venido este extranjero, agradecido a dar gloria a Dios. Entonces hemos dejado también esta cuestión. No solo hay que orar, sino hay que practicar 2 tipos específicos de oración. La oración de alabanza, la oración de acción de gracia, que la encuentras en el Catecismo de la Iglesia Católica para que puedas comprender. Hay muchos salmos que tienen esta connotación y este contenido oratorio. Entonces, asimismo, como es el hombre por dentro, hemos enseñado que así también será el hombre por fuera. Por eso, si se quiere cambiar la vida de una persona, hay que cambiar su manera de pensar. ¿Amén? Si tú quieres cambiar tu vida, si tú quieres que tu vida cambie, tiene que cambiar tu manera de pensar. Amén. Pues bien, para la reflexión de esta noche quisiera empezar con lo que el Espíritu Santo nos dice en el versículo 4 y 5 de este texto que hemos leído en el comienzo, de 2 de Corintios, capítulo 10. El versículo 4 y 5 nos interesa para los fines de nuestra reflexión. Dice la Escritura: deshacemos sofismas, cualquier baluarte levantado contra el conocimiento de Dios, y reducimos a cautiverio todo entendimiento, sometiéndolo a Cristo. Sometiéndolo a Cristo. Vamos a explicar estos 2 versículos que nos quieren enseñar. En primer lugar, nos dice en esta noche el Espíritu Santo: deshacemos sofismas. Repite conmigo: sofisma. Una vez más. Atención, un sofisma es un argumento que parece válido, pero que no lo es. Atención con eso. Es un argumento que parece válido, pero que en realidad oculta un error. Entonces es un sofisma, un pensamiento equivocado. Un pensamiento equivocado. Y aquí la Escritura nos dice: deshacemos sofismas. Hay pensamientos erróneos, pensamientos equivocados dentro de nosotros, del cual nos tenemos que deshacer. Y dice a continuación la Escritura: deshacemos sofismas y cualquier baluarte levantado contra el conocimiento de Dios. Repite conmigo: baluarte. Una vez más, por favor. Pues bien, dice entonces el Espíritu: deshacemos sofismas y deshacemos cualquier baluarte levantado en contra del conocimiento de Dios. Un baluarte en el lenguaje militar es una estructura fortificada que tiene el propósito impedir ser penetrada por un ejército enemigo. En el lenguaje bíblico, según lo que nos dirá el libro de Job, capítulo 13, versículo 12, Job capítulo 13, versículo 12, ahí se aplica el término baluarte a la forma de razonar que tiene una persona. Atención a esto. En este texto escriturístico, el término baluarte se aplica a la forma de razonar que tiene una persona. Es en ese sentido que pudiéramos interpretar de esta manera, que nuestros pensamientos son como baluartes. En este caso, impiden que seamos conquistados
por la palabra de Dios. Atención a esto. Hay gente en la iglesia que se resiste a creer en algunas enseñanzas del magisterio. Hay gente en la iglesia que se resiste a acoger alguna enseñanza de la Sagrada Escritura. Pongo un ejemplo. Un día, un hermano homosexual, católico, según él, me dijo, pero en los evangelios Jesucristo no habla de homosexualidad. Eso lo hará en el Antiguo Testamento y lo hará San Pablo, ¿no? Entonces, si Jesús lo dijo, no hay problema, yo puedo vivir con mi pareja y normal. Y si creo en Dios, a mi manera no hay problema. Otra persona un día me dijo, hermano, en la Escritura no dice nada sobre la masturbación. Entonces la masturbación es un pecado mortal. A lo mucho es un pecado venial nada más. Porque no hay un texto bíblico que hable de ese término, ¿no? Y pues bien, en estos dos casos, ¿qué es lo que ves? Que hay una resistencia a coger la verdad. Hay una actitud testaruda de parte de ambas personas en acoger la verdad. A pesar de la evidencia, a pesar de lo que enseña no solamente la Escritura, sino el magisterio de la Iglesia, con esa autoridad de madre y maestra, porque la Iglesia tiene esa autoridad, las Escrituras y toda la tradición ha sido entregada a la Iglesia y el depósito de la fe lo tiene la Iglesia y es la Iglesia la que enseña. No es de que nosotros libremente podemos interpretar un pasaje y acomodarlo de manera antojadiza a nuestras pretensiones. Y pues bien, lo que tú ves en esos casos específicos es que todos los que nos encontramos acá tenemos como que cierta resistencia a acoger, quizás no todo el Evangelio, algunas partes del Evangelio, algunas cuestiones en donde se nos está pidiendo conversión, en donde se nos está hablando de un cambio de vida. Amén. Hermano mío, por eso estos dos versículos nos hablan que hay que deshacer sofismas, argumentos falsos, que se levantan dentro de nosotros como una fortificación que impide que seamos conquistados por la palabra de Dios, que impide que seamos conquistados por el Evangelio de la salvación de Cristo. Hay dentro de nosotros algo que se resiste a creer plenamente en Cristo, algo dentro de nosotros que se resiste a que nos entreguemos completamente a Jesús. ¿Me dejo entender hasta aquí? Amén. Amén. Pues bien, nuestra manera de pensar puede impedir que seamos conquistados por la palabra de Dios. Atención a eso. Yo un día estaba predicando en la ciudad de Chiclayo y estaba predicando sobre varias cosas, que eran temas de sanación, temas de liberación, y de pronto terminé de predicar y se me acercó una señora. La señora con lágrima en los ojos me dijo: hermano, me he dado cuenta que no he sido una buena madre. Me he dado cuenta que le he fallado a mis hijos. Y yo le escuchaba a la mujer y me ponía a pensar, ¿en qué momento hablé de la maternidad? ¿En qué momento yo hablé de la crianza? ¿Qué ha pasado en esta mujer? La palabra de Dios, hemos enseñado el día lunes, que es como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más hondo, en donde se une el alma y el espíritu. Y tiene una potencia para iluminar, y la luz que puede provocar dentro de nosotros es una luz que sana,
que ilumina nuestras tinieblas. Y probablemente mientras esta mujer estaba escuchando la palabra de Dios, mientras esta mujer estaba escuchando la predicación y tenía el corazón abierto a la enseñanza, el Espíritu Santo penetró en esta mujer y a través de ese discurso tocó un área que quería tocar. Es decir, fue conquistada por la palabra de Dios, porque no había resistencia psicológica, no había resistencia dentro de ella. Vamos a poner un ejemplo. Un apóstol del Señor, Judas el Iscariote, el hijo de Simón. Judas Iscariote, dice la Escritura, que fue elegido por el Señor. Según la versión lucana, Jesucristo estuvo toda una madrugada orando para elegir a cada uno de esos 12 apóstoles. Eligió a Judas. Punto número 1. Punto número 2. El Señor dice en Marcos que lo eligió para que estuvieran con Jesús y luego ser enviados a predicar y expulsar demonios. Judas fue llamado a esto. Punto número 3. Judas tuvo una experiencia con Cristo que tú y yo anhelaríamos tener. Caminó con Jesús, escuchó la enseñanza de sus labios, convivió con el Señor, durmió a su lado, amanecía contemplando a Jesús todos los días. Judas vio a Lázaro salir del sepulcro. Judas vio a Jesús calmar la tempestad. Judas vio a Jesucristo alimentar a 5,000 personas. ¿Por qué Judas lo traiciona? Porque no se trata de estar en la iglesia simplemente por estar. No se trata de ir a un grupo simplemente por ir. Porque tú puedes estar físicamente cerca de Jesús, pero con el corazón completamente lejos de Él. Por eso dice la Escritura, este pueblo solo me honra con su boca. El respeto que me presenta son cosas de hombres aprendidas, pero su corazón sigue lejos de mí. Sigue lejos de mí. Es que Judas estaba cerca de Jesús, pero a la vez estaba lejos. Físicamente cerca, pero con el corazón alejado. Hay una profecía que repite Jesucristo varias veces en los evangelios. Una profecía, la profecía de Isaías 6, del 9 al 10, en donde dice, por más que tengan ojos no van a ver, por más que tengan oídos no van a escuchar, por más que se esfuercen por entender no van a comprender. Y esto lo dice el Señor porque hay dentro de nosotros una resistencia a acoger la verdad del Evangelio. Hay una resistencia. Un día una hermana de mi comunidad que le había sido infiel su marido muchos años atrás, el marido ido de la casa y después de 15 años esta mujer me dijo, hermano, he comenzado a salir con un amiguito del trabajo. Yo le dije a la hermana, antes de que usted llegue a algo más con ese amigo, primero vaya a la Arquidiócesis de Lima, entre en un proceso de discernimiento en el tribunal eclesiástico, primero para discernir lo que es la voluntad de Dios y segundo para ver si es que hay una causal de nulidad. ¿Tú sabes qué hizo la hermana? Se fue de la comunidad. ¿Por qué crees? Mucha luz. ¿Alguna vez te han prendido la luz cuando tú dormías de pequeño y le decías a la mamá, apaga la luz porque te molestaba? Pues bien, en Juan capítulo 3, versículo del 19 al 21 dice lo mismo. Hay gente que odia la luz, no quiere ir a la luz para que sus obras malas no sean censuradas,
por eso se quedan en las tinieblas. Y esto es muy importante, hermano, ¿Han escuchado ustedes la parábola del sembrador? Esta lo grafica plenamente. Se nos habla de 4 tipos de campos. Lo que está al borde del camino, lo que está entre abrojos, lo que está entre piedras y lo que está en una buena tierra. Amén. ¿Dónde crece la palabra de Dios? En donde hay buena tierra, en donde el corazón se abre, en donde la persona escucha, en donde la persona medita para captar, para comprender la voluntad de Dios y vivirla. Y vivirla. Los otros 3 campos señalan de que puede venir el diablo y ejercer esa resistencia para que acojamos la palabra de Dios. Puede haber dentro de nosotros también como espinos, como abrojos. Nuestras heridas impiden eso. Pero también puede haber como dentro de nosotros piedras, una dureza que impide que la palabra penetre en nosotros. Por eso, hermano, nuevamente, este punto es muy importante. Hay que derribar sofismas, ideas equivocadas que tenemos que nos impiden, como baluartes que se levantan, acoger el conocimiento de Dios. Pongamos otro ejemplo más para descender esta cuestión. ¿Se acuerdan Mateo 16, 23? ¿Qué dice, hermano, Mateo 16, 23? Dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de hombres. Y en esta fuerte exhortación que Jesucristo le hace al apóstol, se evidencia lo siguiente, que la forma que tiene Pedro de pensar le impide entender lo que Jesús está en ese momento queriendo enseñar. El apóstol no comprende el plan de Dios. El apóstol no comprende bien quién es Jesús y lo que ha venido a realizar como Mesías. El apóstol Pedro aparece confundido, se siente en contradicción por las palabras declarativas del primer anuncio de la pasión de Jesús. El apóstol Pedro piensa que Jesucristo está equivocado al decir que el Mesías tenía que sufrir, ser matado y resucitar al tercer día. ¿Y por qué el apóstol piensa esto? Porque él se había hecho un Mesías a su manera. Porque él no aceptaba el mesianismo que estaba revelando Jesús, el Mesías sufriente. Pedro tenía en la mente, muy probablemente por la cultura judía, un Mesías tipo rey David, que iba a gobernar políticamente y llevar a la liberación al pueblo de Israel. Y Jesús de pronto no encaja en eso que el apóstol tiene configurado en la mente. Por eso, hermanos, como Pedro, podemos tener baluartes que nos impiden acceder al conocimiento de Dios. Amén. Entonces, descendiendo más este tema, hay dentro de nosotros una estructura mental, una estructura psicológica que se opone. Son como baluartes que se oponen a que podamos ser conquistados por la palabra de Dios. Por eso, el Espíritu Santo, desde el primer tema decíamos, quiere cambiar nuestra mente. Amén. ¿Qué es una estructura mental? Para que podamos comprender. Una estructura mental es un patrón organizado en el pensamiento, que se ha formado a través de nuestros años, a través de la experiencia positiva y negativa de todo lo que hemos vivido.
Un patrón mental o una estructura mental es un conjunto de ideas preconcebidas que nos ayudan a interpretar la vida, a interpretar la realidad. Es una estructura mental en que se organizan nuestros conocimientos y suposiciones, a través del cual procesamos la información del mundo. Hermano, en sencillo es lo siguiente: es una estructura que se forma a través de todo lo vivido y que nos lleva a interpretar el mundo en el que vivimos. Interpretar el mundo que vivimos. Es una manera muy particular que cada uno de nosotros tenemos de entender las cosas. A esto se le conoce como psiquismo. ¿Cómo se le conoce a esto? El psiquismo es un conjunto de funciones y procesos psicológicos en donde interviene la percepción, en donde intervienen los pensamientos, la memoria, la emoción, las motivaciones internas, etc. Es lo que constituye la actividad mental de una persona. Y más o menos te lo explico con un caso. Estábamos orando por una persona y esta persona le estábamos explicando que tenía que perdonar a su marido. Era una mujer que había experimentado la infidelidad del esposo. Era una mujer que había sufrido mucho por esta infidelidad. Era una hermana que va a misa, una hermana de comunidad de oración, una hermana que ha perdonado supuestamente muchas veces a su marido, pero que en el momento de la oración el Espíritu Santo nos mostraba que tenía este gran bloqueo en su interior. Entonces yo le decía a ella: hermana, ¿ya usted ha perdonado a su esposo? Por supuesto, claro que sí. Hermana, ¿está segura que usted ha perdonado a su esposo? Por supuesto, hermano, claro que sí. Estaba cerrada, no quería aceptar la verdad sobre la posibilidad de que aún guardaba resentimiento. Entonces, como en el momento de la oración el Espíritu Santo nos mostraba eso, utilicé un argumento, una astucia psicológica. Le dije: ¿qué sientes cuando ese marido que te fue infiel, que se fue con otra, que te abandonó, le va mal con la otra mujer? ¿Qué sientes? Siento que Dios me está haciendo justicia. ¿Cómo se llama eso? Llámalo por su nombre. Venganza. Venganza. Razón por la cual esta mujer sufría de colon irritado. Razón por la cual esta mujer tenía migrañas insoportables. Razón por la cual esta mujer pensaba siempre de manera negativa de todas las personas. Cuando hablé de este tema de la venganza, la mujer se quebró y comenzó a llorar. Ella me decía: odio ver a un matrimonio feliz. No se lo había dicho nunca a nadie, ni a su párroco, ni a la gente de su comunidad. Mira cómo la había corrompido esta emoción. No solamente la llevó a sentir sentimientos de venganza, sino a odiar, a desechar la bondad en otros matrimonios. Una mujer que estaba muy dañada a nivel psicológico. Pero ella, ¿cuántas veces debe haber rezado el Padre Nuestro? Pero ella, ¿cuántas veces en su comunidad, que es un grupo carismático, debe haber escuchado tantísimas veces sobre el perdón? Probablemente no debe haber leído la Biblia, porque en la Biblia se habla: ¿cómo le puedes pedir a Dios tu curación si no dejas de odiar? Muchos tenemos cosas así, ideas preconcebidas que están ahí, que impiden que acojamos el Evangelio. Es decir, escuchamos la palabra de Dios, mas no la interiorizamos. Escuchamos la palabra de Dios, mas no ahondamos en ella. Por eso
ese psiquismo nuestro. Forma esta estructura mental, la percepción, los pensamientos, la memoria, la determinación de nuestras emociones, las motivaciones internas que tengamos. Toda nuestra actividad mental es lo que está estructurada en esta cuestión, en esta estructura mental, este patrón organizado del pensamiento. Entonces, escucha bien, ¿qué es lo que nos enseña Jesucristo? Jesucristo enseña algo muy importante. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 2. Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 2. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Atención a lo que viene. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida que midáis, se os medirá. Entonces, aquí el Señor nos pide prestar atención a esto. El juicio con el que juzgamos. El juicio con el que juzgamos a nosotros mismos, a los demás, las situaciones que están afectando nuestra vida. Es decir, el juicio, lo que hay dentro de nosotros, el pensamiento, nuestra manera de entender las cosas, cómo estamos leyendo este mundo, cómo estamos leyendo la vida. Por ejemplo, yo estuve el año pasado unos 4 meses sin poder caminar, con mucho dolor, se activaron todas las hernias de la columna y fue una temporada muy dolorosa. El dolor era muy insoportable. Tuve que tomar una medicación que es bastante fuerte, que trata de bloquear desde el cerebro la transmisión del dolor al punto en donde se encuentra. Una medicación que me la dieron en dosis bastante elevadas. 9 pastillas de gabapentina. Si alguien acá sabe qué es gabapentina, ¿no? Yo tomaba 9 pastillas y las 9 pastillas no quitaba el dolor. No poder caminar, estar en horizontal, es complicado. El dolor de no poder siquiera levantarte tú solo para ir al baño, complicado. Sumado a eso, el hecho de no poder llevar tu vida con normalidad, tu mujer, tus hijos. Pude yo haber de pronto dicho, ¿por qué a mí, Señor? Pude en ese momento de pronto haber dicho, Señor, pero ¿por qué no me sanas? Pude haberme victimizado, pude haberme quejado. Oye, yo soy servidor del Señor y trato de ser fiel. Una de las razones, pienso, por la que se me agudizó mucho ese tema, por las largas horas que me pasaba sentado escuchando por teléfono un montón de hermanos que sufren. Horas. Y en esa posición se me complicó. Y de pronto pude haber, Señor, ¿por qué a mí? Y ahí viene el juicio con el que juzgamos las cosas. ¿Qué vi en este mal mío? Escucha bien esto. Enseñaba que sufrir y ser feliz es una decisión. Sufrimos no por las cosas que nos suceden, sino por la interpretación que hacemos de las cosas que nos pasan. ¿Cómo voy a leer esta situación? ¿Con una mente negativa o como el hombre de fe? ¿Cómo debo leerla? Pues bien, ¿tú cómo lees tu vida? Si no, no te quejas. Yo en ese momento dije, alabado sea el nombre de Jesucristo. En pie, sentado o echado, te doy gloria a ti, Señor. Esta situación no me va a quitar la alegría de conocerte. Y como tenía que estar, tuve que suspender prédicas, tuve que suspender servicios, eventos que tenía, por 4 meses más o menos. Aproveché en leerme libros que tenía ahí guardaditos que no podía leer. Y qué libros, hermano. Qué momentos de lectura, de contemplación de Dios,
Leí un libro y decía, Señor, ya no más. Qué grande tu misericordia. Alabado sea tu nombre. Hermano, y trataba de doblarme como sea para arrodillarme y postrarme ante el Señor. Tú decides cómo actuar ante cada problema de tu vida. Tú decides quejarte o alabar al Señor. Tú lo decides. Y si te quejas, más se va a posicionar eso en ti. Más se va a posicionar eso en ti. Hermano, ¿cuántas veces crees que le pedí al Señor que me curara? Le dije al Señor, Señor, tú puedes hacer 3 cosas, dije yo. Mi mente, mira, qué limitada. 3 cosas puedes hacer. La primera, darme vértebras nuevas. Ya están protuidas. Darme 5 vértebras nuevas. Tengo 5 vértebras dañadas. Lo segundo que puedes hacer, Señor, es que la hernia que se ha salido se vuelva a meter, ¿no? Es lo segundo que puedes hacer. Y lo tercero, decía el Señor, que puedes hacer es que, así como estén las vértebras, no me duela. Y yo alababa al Señor y le pedí 1, le pedí 2, le pedí un montón de veces. Pero mira, por eso te digo, la limitación de nuestra mente. Un día estaba en la mesa de mi casa, con un poco menos de dolor, igual con dolor, estábamos almorzando, y mi hijo mayor, el de 4 años y medio, agarró, se paró, puso su mano en mi espalda y dijo, Jesús, sana la espalda de mi papá. Jesús, quiero jugar con mi papá. Jesús, que mi papá pueda volver a caminar. Y ese día me curó Jesús. Yo no contemplé la cuarta opción, que el Señor iba a inspirar a mi hijo de 4 años para que orara por mí. Entonces, el juicio con el que juzgamos, nuestra mente es limitada. Isaías va a decir que así como dista el cielo de la tierra, así distan nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios. De los pensamientos de Dios. Por eso, hermano, el juicio con el que juzgamos las cosas, ser feliz y sufrir es una decisión. Es una decisión. Y al menos yo a mis 47 años decido vivir para Cristo y ser feliz en Él. Amén. Decíamos también los 2 días, lunes y martes, que los grandes impulsores de los pensamientos son nuestro entorno, nuestra personalidad y nuestros recuerdos. Y en ese punto es importante abordar nuestros recuerdos, porque las experiencias de todo lo vivido van a ejercer una influencia real y actual en nuestro presente, de tal manera que el día de hoy tú y yo somos producto de todo lo que nos ha pasado. Y como es la experiencia de lo vivido, la fuente desde donde brotan principalmente nuestros pensamientos, hay que prestar atención a lo que nos pasa. Hay que prestar atención a lo que nos pasa. Es como, por ejemplo, este micrófono. Para que se pueda estar transmitiendo el sonido, está conectado. Pues bien, un episodio que sucede en tu vida, tú tienes que seguir el hilo conductor de esos recuerdos hacia dónde te llevan. La raíz, en donde se comienzan a formar esos pensamientos que a veces podamos tener, que terminan saboteando nuestra vida. Entonces, por eso va a decir el apóstol San Pablo en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es nueva, fuerte, es nueva, pasó lo viejo, todo es nuevo. Lo viejo debe quedar en el pasado, nos dice el apóstol. Se debe formar en nosotros nuevas experiencias. Y para que se forme en nosotros esto, debe haber nuevos recuerdos. Amén. Escucha bien lo siguiente. Te pongo este ejemplo.
ya hemos enseñado que de los 60.000 pensamientos que tenemos, el 80% son negativos. Un día yo estaba conversando con mi papá. Estábamos en la casa de una tía. Él me decía, bueno, estábamos todos conversando y todo el mundo se fue a la cocina y me quedé solo con mi papá. Y mi papá, de la nada, me llevó al pasado. Me hizo recordar un episodio de mi infancia. Me dijo, hijo, ¿tú te acuerdas que de pequeño te compraba tus churros españoles en el centro de Lima? Y yo, sí, pues sí los comprabas. ¿Y te acuerdas que a veces tú te comías 4, hijo? Sí, papá. ¿Y te acuerdas, hijo, cuando te llevaba a la playa y te preparaba tu pan con camote? A mí me gusta el pan con camote frito. Sí, papá. Y de pronto caí en cuenta de algo, que yo de mi padre recuerdo más cosas malas que cosas buenas. Mi mente se ha quedado, por los traumas, aferrada a los episodios dolorosos de mi vida. Pero en mi vida no solo han habido episodios dolorosos, sino que también han sucedido muchas cosas buenas. Y que a veces tenemos que hacer el ejercicio mental de recordar lo bueno que hemos vivido. Esas experiencias son las que ayudan a que salgamos de ese enfoque negativo, de esa percepción negativa que podamos nosotros tener sobre nuestra vida. Entonces, escucha bien, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo sacar nuestra mente de ese enfoque negativo? ¿Cómo cambiar esa estructura mental que me bombardea con pensamientos negativos? ¿Cómo deshacer esas mentiras, esos pensamientos erróneos que se levantan como baluarte en contra del conocimiento de Dios? Hay un tipo de oración de la que hemos dicho ayer, de la que quiero retomar ahora. La oración de acción de gracias. Ese tipo de oración en particular ayuda a esto. Escúchame bien lo que quiero enseñarte. Cuando agradecemos, atención, estoy haciendo un ejercicio en la memoria. Atención, porque esto tiene que ver con la sanación de los recuerdos. Cuando yo estoy agradeciendo, me estoy metiendo dentro de mí. Estoy haciendo un acto de introspección. Estoy metiéndome en mi memoria, en mis recuerdos. Cuando agradezco, estoy recordando algo que he recibido en el pasado. Amén. Amén. Y cuando comienzo a agradecer a Dios por algo que de parte de Él he recibido en el pasado, ¿qué estoy haciendo? Estoy activando en el presente la acción salvífica de Dios. Dicho de una manera, en mi mente se va a posicionar esto, que el Dios que obró por mí en el pasado es el mismo Dios que obra por mí hoy y es el mismo Dios que obrará por mí siempre. Amén. Amén. Cuando yo agradezco, hace 21 años atrás, cuando Cristo me salvó, ¿sabes qué está pasando en mi memoria? Que no solamente estoy trayendo del pasado ese recuerdo hermosísimo de mi experiencia de salvación, sino que ese recuerdo se está actualizando en mi vida, hoy, en este momento. Esa experiencia de salvación se renueva a través de la acción de gracias. Escúchame bien. Cuando Dios hace algo a favor de alguien, está estableciendo un memorial de su presencia. Cuando Dios hace algo a favor de alguien, está estableciendo una situación para que la persona en el futuro recuerde que Dios, quien obró en el pasado, lo hará hoy y lo hará siempre. Por eso es muy importante este tipo de oración, porque mantiene en nosotros vivo el recuerdo de la acción salvífica del Señor.
Tú agradeces, Señor, yo te agradezco porque tal día tú me ayudaste. Señor, te agradezco porque hiciste tal cosa en mí. Señor, yo te agradezco porque hiciste tal y cual situación en mí. Estás llevando al Espíritu Santo a que se meta en tu memoria, a que se meta en tus recuerdos, a que actúe a ese nivel de tu vida. Amén. El pasaje que habíamos enseñado el día de ayer sobre el momento en que el pueblo hebreo pierde la bendición de Dios, es un pasaje que en el fondo nos enseña sobre la necesidad de la sanación de los recuerdos y nos enseña también sobre la función de la mente. Dios escuchó a su pueblo, Dios vio su sufrimiento, vino a liberarlo y a introducirlo en bendición. Sin embargo, como sabemos, el texto que hemos leído nos habla de que ellos se comienzan a quejar. Pero aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué siempre querían regresar a Egipto? ¿Por qué siempre, atención, Egipto dónde quedaba? Atrás. El Señor los llamaba a ir hacia adelante. ¿Por qué siempre querían regresar atrás? Por una experiencia traumática, por una experiencia dolorosa. ¿Cuántos de los que están acá piensan que ustedes se van a sanar si se soluciona su pasado? ¿Cuántos de acá piensan erróneamente que si ese episodio que te sucedió cambia en tu vida, si Jesús te cura ese recuerdo, esa experiencia dolorosa que tuviste en tu vida, hoy cambiará? Hermano, va a decir San Agustín algo, ¿no? El pasado dejó de existir. No existe. Existe solo en tu memoria, cuando tú lo invocas y lo recuerdas. El futuro no existe. Es decir, no sabemos si en este momento nos morimos. Tú existes en el hoy de tu vida. Y el momento en que quiere actuar Dios para salvarte es ahora. Es en este instante que Dios quiere tocar tu vida. Pero muchos de nosotros, como el pueblo hebreo, decimos, ¿por qué no regresamos a Egipto? ¿Por qué no regresamos a Egipto? Muchos de nosotros, es que hermano, cuando yo tuve 5 años me pasó esto. Ese es tu regreso a Egipto, pues. Es que hermano, cuando yo tenía 19 años me sucedió esto. Ese es tu regreso a Egipto. Es que hermano, cuando yo era niña, a mí mi padre me violó. Ese es tu regreso a Egipto. Hermano, es que yo perdí a mi papá a temprana edad. Ese es tu regreso a Egipto. Y no quieres ver hacia dónde te quiere llevar el Señor. Yo un día, había una señora que me dijo, hermano, yo tengo todas sus charlas de sanación. Qué miedo, hermana, le digo. Qué miedo, ya no compre nada, le dije, ¿eh? Nada compre, hermanita. Pero el punto a qué voy con esto, ¿no? A veces continuamos en la obstinación de mirar hacia atrás. Continuamos en la obstinación de no ver el futuro promisorio que tiene Cristo para nosotros. No vemos hacia adelante, hacia la novedad que Dios nos quiere llevar. Y solo miramos hacia atrás y miramos hacia atrás y escúchame, vas a llevar un montón de terapias. Yo las llevé. Psicólogo, psicoterapeuta, 2 psicoterapeutas. Y a mí no me cambió el ver ese pasado. A mí me cambió cuando acepté a Cristo un día determinado. Cada día de nuestra vida se tiene que renovar nuestra adhesión a Jesús. Y mientras cada día de nuestra vida se renueve nuestra adhesión a Jesucristo, de ahí fluye la fuente sanadora de Dios. Amén. 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 Hermanos, tenemos la tendencia de volver hacia atrás. Tenemos la tendencia de mirar más en lo que nos pasó que mirar hacia adelante con fe en lo que el Señor quiere hacer por nosotros. Tenemos la tendencia de volver sobre nuestros pasos y lamentarnos por el pasado y no ver con esperanza el futuro que nos espera en Jesucristo. Amén.
¿Por qué siempre, hermano, quieres volver hacia atrás? ¿Por qué siempre quieres hablar de lo que te sucedió, de lo que te pasó, de lo que te aconteció, en lugar de hablar de la novedad de Jesús en el hoy de tu vida? El Señor, hermano mío, quiere liberarnos para que como ese pueblo no andemos mirando siempre hacia el pasado. Por eso la oración de acción de gracias es importantísima. Es importantísima, porque yo estoy recordando en la memoria un hecho del pasado, del portento de Dios, pero lo estoy recordando en este momento para que en mí en este momento se actualice la fe, porque cuando un milagro ha sucedido en nuestra vida, cuando algo grande ha hecho el Señor por nosotros, despierta y aviva nuestra fe, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, si Dios hizo por mí algo en el pasado que despertó y avivó la fe en mí, al recordarlo ahora, al recordarlo en este momento, ¿qué crees que va a provocar? Que la fe se encienda como en aquel entonces. Hermano, mientras yo te estoy predicando, pasan por mi mente un montón de acontecimientos hermosos que he tenido con Cristo. Un montón de acontecimientos hermosos. Yo recuerdo uno en particular, y con esto voy cerrando la reflexión. Me invitaron a predicar un día en el Colegio San Agustín para un evento de jóvenes. Y llegué temprano y le pedí a los padrecitos que me prestaran su capilla para poder orar y me interné a hacer oración. Yo estaba solito en la capilla, hermano, me postré, me tiré al suelo, me arrodillé, puse los brazos en forma de cruz, alabé, canté, di gracias. Era un júbilo tremendo. Y yo decía, Señor, gracias por este momento. Gracias por este instante que tengo contigo. Y agarré, me abracé al sagrario y estaba, ay Señor, gracias, gracias. Que los padres no se enteren que hice eso, ¿ah? Gracias, Señor, me abrazaba al sagrario. ¿Qué estoy viviendo? En el pasado, ese momento, renovar mi adhesión a Cristo, renovar mi amor a Jesús, renovar la mirada en el Señor. Y tú sabes, en un momento determinado, del gozo impresionante que sentía, del sagrario salió una voz que se clavó en mi corazón. ¿Por qué me tienes miedo, Israel? Y me quedé frío. Se me apagó todo. Y esa voz me llevó al interior. Yo no te tengo miedo, Señor. Y nuevamente, ¿por qué me tienes miedo, Israel? Y el Señor en ese momento, sin que yo lo buscara, sin que yo lo pidiera, sin que yo lo deseara, trajo a la mente algunos episodios en donde yo he vivido con miedo. Entendí que el Señor quería sanarme, pero no entendía de qué. El Señor, tuve una visión en donde yo veía a Jesús acá a mi lado, yo estaba al lado de Jesús y mirábamos como una película, que fue el momento en que fui concebido. A mí me quisieron abortar 3 veces. Yo soy el último hijo, el no esperado, el no deseado. Y recuerdo que cuando el Señor me mostró ese momento en donde experimenté por primera vez en mi existencia humana el rechazo, que es la herida emocional más difícil de curar, la más antigua. Muchos de los que estamos acá, no de manera consciente, pero sí de manera inconsciente, podemos percibir si hemos sido rechazados. Como por ejemplo, yo no celebraba mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños era el día en que andaba fastidiado. En más de una oportunidad yo dije a Dios, ¿por qué me has traído a este mundo? En más de una oportunidad yo le dije a Dios, yo no te pedí nacer. Y siempre la conexión de mi vida, de mi historia personal con el hecho de mi concepción fue un hecho que nunca llegué a abordar. En esa visión el Señor me permitió escuchar las palabras de rechazo de mi padre cuando mi madre le dijo, estoy embarazada, y mi padre le dijo, ¿por qué no te cuidaste?
y sentí un aguijón que se me clavaba en el corazón y lloraba y lloraba y lloraba. El Señor me mostró un feto que conforme iba siendo rechazado, el feto estaba así abierto y comenzó a hacerse así. Comenzó a arrugarse, comenzó a encogerse. Hacia arriba de la visión había luz y hacia abajo de la visión había oscuridad. Y el feto comenzó de la posición de la luz, comenzó a volverse hacia la posición oscura. Vi a ese feto, que era yo, cómo se le amarraba algo negro en la cintura, que es un espíritu de muerte. Yo he pensado en suicidarme 3 veces. 3 veces lo he intentado. Y ante cada situación difícil de mi vida, yo decía: Señor, llévame de una vez. El deseo latente de la muerte. Entonces el Señor en ese instante, mientras estaba viendo esta visión, mientras estaba teniendo esta experiencia, el Señor me muestra todo ese momento dolorosísimo que viví. Una experiencia muy dolorosa. Y en ese momento Jesucristo agarra, extiende su mano y desde la llaga de la mano ilumina al feto. Y dice: tu padre o tu madre no te habrán tenido en sus planes, pero yo sí. Y he querido que nacieras. Y todo el feto se llenó de luz. Y yo en ese momento experimentaba un llanto antiguo. Lágrimas añejas que nunca salieron, un dolor antiquísimo, un sufrimiento que tenía por tantos años ahí guardado que ningún terapeuta hubiera visto. En ese instante el Señor me dijo: yo he querido que nacieras, por eso estás vivo. Ahí terminó la visión, ahí terminó el momento de sanación. Toda esa experiencia habrá durado como 2 horas. Jesucristo sabía que necesitaba sanar esa experiencia. Jesucristo sabía en qué momento me le iba a otorgar. Pero ¿cuál fue lo que preparó mi corazón? La oración. Por eso, hermano, qué terrible la realidad del cristiano que no ora. ¿Cómo lo va a curar Jesús? ¿Cómo se le va a acercar para hablarle a su alma? ¿Cómo lo va a visitar para llenarlo de sus consolaciones? Hermano mío, esto es lo que hace el Señor por nosotros. Esto es lo que hace Jesucristo por nosotros. Por eso, para sanarnos el Señor, quiere que oremos de una manera en particular. La oración de acción de gracias. Para ir terminando, trae a tu vida, a tu memoria, todas las veces que Dios ha obrado por ti. Así sea 1 o 2, todas las veces. Y comienza a recordar lo que hizo en aquella oportunidad. Y comienza a agradecer por lo que hizo en aquella oportunidad. Hermano, y cuando menos te des cuenta, vas a ver tu corazón cómo se enciende. Vas a ver cómo tu mente se experimenta liberada y vas a sentir un gozo que renueva la fe. Amén. Por eso, cada portento de nuestra vida tiene el propósito de generar confianza en Dios. Cuando Dios obra a nuestro favor, es para establecer un recuerdo positivo. Atención. Cuando Dios obra a nuestro favor, ¿qué es lo que establece? Un recuerdo positivo y comienza a formar una estructura mental. Otra vez sobre nuestro favor, otro recuerdo positivo y comienza a cambiar esas estructuras mentales en nosotros. Por eso, hermano, es importante hacer oración. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor. Te voy a invitar ahí en donde te encuentras a cerrar un momento tus ojos.
Te voy a invitar un momento a que cierres tus ojos y vamos a invocar a la Trinidad sobre nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a utilizar nuestra imaginación para hacer oración. Te vas a imaginar que estás en una verde pradera, como un mediodía. Tú estás en pie y a lo lejos ves a Jesús acercándose a ti. Jesús se acerca a ti, hermano. Jesús se acerca a ti, hermana. Porque como le dijo a Moisés, he visto el sufrimiento de mi pueblo, he oído sus plegarias y he venido a liberarlos. Quisiera invitarte a que le digas a Jesús si eres feliz con la vida que tienes o no. Y sé sincero con el Señor. Sé sincera con Jesús. Dile cómo te sientes con la vida que tienes. ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida para que hoy te encuentres desanimado? ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida para que hoy te sientas triste? Cuéntale a Jesús lo que te ha tocado vivir. Cuéntale a Jesús lo que te ha pasado. A veces decimos que no hay nadie que nos escuche, que no hay nadie que nos entienda, que no hay nadie que nos comprenda. Aquí está el Señor. Entro en ti, entro en ti, todo tu ser se llena de mí. Entro en ti, entro en ti, todo tu ser se llena de mí. Hija mía, entro en ti. Hijo mío, entro en ti. Pequeña mía, entro en ti. Pequeño mío, entro en ti. Entra, Señor Jesús, en nuestra vida. Entra, Señor Jesús,
en nuestra historia. Entra, Señor, e inunda con tu amor esos episodios difíciles, dolorosos que nos ha tocado vivir, Señor. Ven, Señor Jesús, a rescatarnos, a quitarnos la ropa de duelo. Entro en ti, entro en ti, todo tu ser se llena de mí. Entro en ti, entro en ti, todo tu ser se llena de mí. Hija mía, entro en ti. Hijo mío, entro en ti. Pequeña mía, entro en ti. Pequeño mío, entro en ti. Abandónate en mis brazos, deja que cure tus heridas, las heridas del pasado. Yo te renuevo en este día. Abandónate en mis brazos. Yo estoy contigo a cada día. Quiero decirte que te amo y que jamás te abandonaría. Yo jamás te abandonaría. Solamente tú sabes, Señor, cuántas veces hemos sido rechazados. Solamente tú sabes, Jesús, cuántas veces hemos sufrido el abandono de parte de nuestro padre o de nuestra madre, o de parte de aquellos que debieran amarnos. Solamente tú, Señor, conoces cuántas veces hemos llorado en silencio, porque ahí en los peores momentos de nuestra vida tú has estado, Jesús. Cuando te decíamos, llévanos de una vez, ahí tú nos sostenías el corazón para que no se nos caiga. Cada vez que hemos sido humillados, cada vez que experimentamos el dolor de la humillación, tú sufrías con nosotros, Jesús. Cuántas injusticias que hoy, Señor, nos hacen creer que la vida no va a cambiar. Cuántas injusticias hemos sufrido que hoy nos hacen pensar que siempre la vida será así. Oh Señor, compadécete de nosotros. Ven y sánanos, Jesús. Ven y quita, Señor, esta tristeza de nuestro corazón.
deja que cure tus heridas, las heridas del pasado. Yo te renuevo en este día. Abandónate en mis brazos. Yo estoy contigo a cada día. Quiero decirte que te amo y que jamás te abandonaría. Yo jamás te abandonaría. Jesús, llénanos de tu amor, Señor. Llénanos de tu compasión, de tu ternura, Señor. Que podamos experimentar ese amor tuyo, que todo lo cura, que todo lo sana, que todo lo renueva. Porque el Señor, hermano, te dice: he aquí que yo estoy contigo en este momento de tu vida. He aquí que el Señor está contigo, creyendo en ti, confiando en ti y apostando por ti como nunca nadie lo hará. Te voy a invitar a que renuncies, hermano, a toda infelicidad. Dile a Jesús: yo renuncio a ser infeliz, Señor. A todo patrón de infelicidad, yo renuncio, Jesús. Yo renuncio a todo pensamiento negativo, Jesús. Yo renuncio a la queja, a la victimización, al negativismo, al pesimismo. Yo renuncio, Señor, al mal humor. Amado Jesús, lléname de la alegría de tu salvación. Lléname de la alegría de tu salvación, Señor. Te pido, Señor, tú que conoces la fuente de nuestros dolores, tú que has venido a sanar a los que tienen el corazón roto, esa grieta, ese dolor interior, llénalo con tu amor, Señor. Que hoy podamos experimentarnos importantes, especiales para ti. Porque hoy tú has venido a decirnos: yo jamás te abandonaré, yo jamás te dejaré. He aquí que yo estoy contigo todos los días de tu vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ustedes y en el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada, que Él es el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Jesucristo nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo. Sí. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Toma asiento, hermano. Tarea. Vas a leer y vas a orar con este texto. Marcos capítulo 4. Versículos del 35 al 41. Marcos 4 del 35 al 41. Vamos a leer ese texto, vamos a orar con ese texto y dejar que el Señor nos hable. Tú léelo, estúdialo, puedes buscar en internet enseñanzas, explicaciones sobre ese pasaje, pero date un tiempo para orar con ese pasaje. Cuando termines de haberlo meditado, pídele al Señor que calme toda tempestad en tu interior. Amén. Amén. Hermanos míos, ya saben que este taller lo estamos haciendo como preparación para el retiro que vamos a tener el 17 y 18 del mes de diciembre, es decir, el próximo mes. Ahí vamos a estar desarrollando un tema muy importante en lo que es la sanación interior, que tiene que ver con la sanación de nuestra historia personal, en donde vamos a abordar 5 temas. El primero, que tiene que ver con los sentimientos de soledad y de abandono que a veces sufrimos. No estás solo. El segundo tema tiene que ver con mi herida desde donde brotan mis miedos. Vamos a hablar de los miedos como una fuente de dolor. En el tercer tema hablaremos sobre la sanación interior de la historia sexual, en donde se encuentran los grandes problemas de nuestra vida, nuestra sexualidad. En el cuarto tema hablaremos de cómo el Señor nos quita la tristeza para vestirnos de alegría. Y en el quinto tema hablaremos de la importancia de tener sueños, de tener anhelos y de presentárselos a Dios, de que Dios restaure nuestra capacidad de soñar. 17, 18 de diciembre, si quieres participar en este retiro, inscríbete al final, ahí están los hermanos que te pueden dar más datos al respecto. Amén. Hermano, los temas el primer tema y el segundo tema ya lo puedes adquirir al final. Ahí están también. Ayer recomendé este tema, te lo vuelvo a recomendar. Confía. Hay que desarrollar confianza en el Señor. Y aquí un tema que tiene que ver con lo que te he enseñado ahora de mi testimonio. La herida de rechazo. Aquellos que hemos renegado de nuestra vida, este tema es muy importante porque te va a mostrar cuál es el perfil psicoespiritual de una persona que ha sido rechazada, cómo trabajar en esa herida y cómo poder orar desde esta herida. Amén. Hermano, entre otros temas puedes adquirirlo ahí al final. Ya saben que por la compra ese material nos permiten a nosotros seguir evangelizando. Los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Jesús le bendiga. Hasta mañana, hermano. Nos vemos. Chao, chao. Mañana, por si acaso, vamos a hablar sobre el combate espiritual que se da en la mente, Así que no te pierdas ese tema. Hasta mañana, hermano. Nos vemos. Chao, chao.